Bienvenidos a este nuevo video tutorial de SQL Server 2008. Mi nombre es Roberto Pozo y hoy les hablaré de la segunda parte del comando select en SQL Server Management Studio. Veremos cómo crear consultas en nuestras tablas a través del comando inner join. Ante cualquier duda o consulta pueden comunicarse a través del correo electrónico que aparece en pantalla, seguirnos vía Twitter o ingresar al blog angaroasoft.wordpress.com. Ahora veremos cómo seleccionar datos de tablas diferentes para obtener mejores resultados en nuestras búsquedas. Para ello utilizaremos una nueva sentencia llamada inner join. Inner join nos va a permitir obtener información de dos o más tablas al mismo tiempo, lo que nos facilitará hacer búsquedas más complejas que arrojen mejores resultados. Veamos entonces cómo funciona. Si deseábamos obtener información de la tabla libros, seleccionábamos los campos a mostrar y ejecutábamos la sentencia. Select asterisco from libros. Esto nos mostraba la información solicitada de esta tabla. Ahora, si queríamos ver la información de la tabla autores, por ejemplo, hacíamos la misma operación que hicimos para ver los datos de los libros. Sin embargo, si quisiéramos ver la información tanto de los libros como de los autores al mismo tiempo, con estas sentencias no podríamos, ya que deberíamos correr cada sentencia por separado. Para poder obtener el resultado de ambas tablas al mismo tiempo es donde utilizaremos el inner join. Tomaremos como ejemplo las tablas libros y autores para ver todos sus datos al mismo tiempo. Lo primero que haremos será escribir nuestra sentencia de consultas base. Select asterisco from libros. Luego colocaremos el inner join y la tabla con la que nos enlazaremos. Inner join y la tabla en este caso será autores. Seguidamente colocaremos la conexión por columnas a la cual haremos referencia para poder crear la relación. En este caso vamos a utilizar la columna ID autor. Entonces colocamos on libros punto on libros, porque libros es nuestra tabla principal con la que vamos a enlazar una tabla secundaria, que la tabla secundaria va a ser autores. Entonces en libros, donde el ID autor es nuestra columna con la que enlazaremos con la tabla autores, que también tiene la columna ID autor. Ejecutamos la sentencia y podemos observar que nos han mostrado automáticamente todos los campos y todos los datos que hay dentro de la tabla libros y de la tabla autores. Acá podemos ver que está desde ID libro hasta ID autor. Estas 7 columnas son las 7 columnas pertenecientes a libros. Chequemos acá la sentencia libros. Tenemos ID libro, ID editorial, título, copyright, categoría, precio y ID autor. Tenemos 7 columnas acá. Si volvemos a ejecutar nuestra sentencia con el inner join, podemos ver que son exactamente las mismas 7. Y tenemos estas otras que pertenecen a la tabla autores. Corroboremos acá con la sentencia de autores y podemos ver que están las 3. Perfecto. Con esto ya hemos comprobado que el inner join nos permite obtener la información que queramos de las tablas seleccionadas. Esta sentencia entonces se nos ha transformado en nuestra sentencia base para poder utilizar el inner join. Muy bien, ahora supongamos que nos han solicitado que saquemos de la tabla libros el título, el copyright, la categoría y el precio, y de la tabla autores el nombre y el apellido. Entonces veamos, nos han solicitado el título, el copyright, categoría
y precio de la tabla libros. Y nos solicitan también el nombre y apellido de la tabla autores. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy fácil, muy sencillo. Donde tenemos acá el asterisco, aquí vamos a colocar todos los campos que nos solicitan en la consulta, tanto de la tabla libros como de la tabla autores. Eliminamos el asterisco y colocamos. Empezamos con la tabla libros. Colocamos el título, el copyright, la categoría y el precio. ¿De qué? De la tabla libros. Luego colocamos nombre y apellido de la tabla autores. Entonces, esto pertenece a la tabla libros y esto pertenece a la tabla autores. Si ejecutamos la sentencia, podemos ver que nos ha colocado inmediatamente todos los campos. Acá podemos notar un pequeño error. Ha sido un error de dedo para que se fijen en lo siguiente. Acá donde dice nombre, en vez de colocarme el nombre, me está colocando el precio. Debido a que esto es un error muy común cuando estamos trabajando con consultas en nuestras bases de datos, en nuestras tablas. Es un error común el que a veces nos comemos una coma, nos comemos el nombre de la columna que vamos a investigar. Como pueden ver, acá yo tengo título, el copyright, categoría, precio. No tengo la columna llamada precio, tengo la columna llamada nombre, pero no tengo el precio. Sin embargo, acá me está marcando el precio en vez de marcarme los nombres. ¿Cómo solucionamos este problema? De una manera muy sencilla. Colocamos la coma que nos ha faltado, ejecutamos nuestra sentencia nuevamente y voilà. Ahí tenemos todos los datos que se nos han solicitado. Entonces revisemos. Se nos ha solicitado el título, el copyright, la categoría y el precio de la tabla libros. Entonces seleccionamos título, copyright, categoría y precio de la tabla libros. Título, copyright, categoría y precio de libros. Son esos 4 campos los que tenemos de libros. Y tenemos nombre y apellido correspondientes a la tabla autores. Como podemos observar, trabajar con Inner Join es realmente fácil. Solamente tenemos que tener claro qué es lo que vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar. Con nuestra sentencia base, que sería select asterisco from tabla, inner join tabla a la que vamos a hacer la conexión en la tabla que nos va a servir de base con la columna que vamos a enlazar hacia la otra tabla, y ejecutamos la sentencia y tendremos los datos. Como siempre, ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse por el correo electrónico que aparece en pantalla al principio del video tutorial, seguirnos vía Twitter o ingresar al blog angaroasoft.wordpress.com.